A Separate Reality, una realidad aparente. Londres, 1971. Aquí debo añadir unas palabras de advertencia. Este énfasis sobre la visión que se observa en las diferentes tradiciones místicas no debe ser tomado en un sentido demasiado literal, sino que más bien debería entenderse en un sentido metafórico, puesto que la experiencia mística de la realidad es esencialmente una experiencia asensorial. Cuando los místicos orientales hablan de ver, se refieren a un modo de percepción que tal vez incluya la captación visual, pero que esencialmente siempre la trasciende, convirtiéndose en una experiencia no sensorial de la realidad. Lo que ellos resaltan, sin embargo, al hablar de ver, mirar u observar, es el carácter empírico de su conocimiento. Este enfoque empírico de la filosofía oriental nos recuerda mucho al énfasis que la ciencia pone en la observación y nos sugiere un esquema para nuestra comparación. La etapa experimental de la investigación científica parece corresponderse con la percepción directa del místico oriental, y los modelos y teorías científicos se corresponderían con los diversos modos en que esa percepción es interpretada. Teniendo en cuenta la gran diferencia existente entre las naturalezas de estos dos actos de observación, este paralelismo entre el experimento científico y la experiencia mística puede parecer sorprendente. Los físicos realizan experimentos que implican un elaborado trabajo de equipo y una tecnología altamente sofisticada, mientras que los místicos obtienen su conocimiento simplemente a través de la introspección, sin maquinaria de ningún tipo y en la privacidad de su meditación. Además, los experimentos científicos son repetibles en cualquier momento y por cualquier persona, mientras que las experiencias místicas parecen estar reservadas a unos pocos individuos y a ocasiones muy especiales. Un examen más minucioso muestra, sin embargo, que la diferencia entre ambos tipos de observación radica solo en su enfoque y no en su complejidad, ni en su confiabilidad. Quien desee repetir un experimento de física subatómica tendrá que pasar antes muchos años de estudio, entrenamiento y preparación. Solo entonces podrá hacer una pregunta concreta a la naturaleza a través del experimento y podrá comprender la respuesta. De manera similar, la experiencia mística requiere generalmente muchos años de entrenamiento bajo la dirección de un maestro experto, y al igual que ocurre en el experimento científico, el tiempo dedicado no garantiza por sí solo el éxito. No obstante, si el estudiante tiene éxito, podrá repetir el experimento. De hecho, la repetición de la experiencia es básica en el entrenamiento místico y constituye la meta de toda instrucción mística. Una experiencia mística, por lo tanto, no es algo más único que un moderno experimento de física. Por otro lado, tampoco es menos sofisticada, aunque lo sea de un modo diferente. La complejidad y la eficiencia de los aparatos técnicos del físico se ve igualada, si no superada, por la conciencia del místico, tanto física como espiritual, en la meditación profunda. Así, tanto científicos como místicos han desarrollado métodos de observación de la naturaleza altamente sofisticados, inaccesibles a los profanos. Una página de una revista sobre física experimental está tan misteriosa para el no iniciado como un mandala tibetano. Ambos son registros de investigaciones sobre la naturaleza del universo. Aunque en general las experiencias místicas no ocurren sin una larga preparación, todos experimentamos en nuestra vida diaria percepciones intuitivas directas. Todos hemos vivido una situación en la que hemos olvidado el nombre de alguna persona o de algún lugar o de cualquier otra cosa y no somos capaces de recordarlo pese a la más absoluta concentración. Lo tenemos en la punta de la lengua, pero no nos sale hasta que abandonamos y llevamos nuestra atención a otra cosa
cuando de repente, de un modo instantáneo, recordamos el nombre olvidado. En este proceso no interviene ningún pensamiento, es una percepción repentina, inmediata. Este ejemplo sobre el recuerdo repentino está muy relacionado con el budismo, que mantiene que nuestra naturaleza original es la del Buda iluminado y que simplemente lo hemos olvidado. A los estudiantes del budismo Zen se les pide que descubran su rostro original, siendo la iluminación el recuerdo súbito de ese rostro. Otro ejemplo bien conocido de percepciones intuitivas espontáneas son los chistes. En esa fracción de segundo en la que entendemos un chiste, experimentamos un momento de iluminación. Es bien sabido que ese momento debe llegar de modo espontáneo. No puede alcanzarse explicando el chiste ni mediante un análisis intelectual. Solo gracias a una súbita percepción intuitiva de la naturaleza del chiste, experimentaremos la risa liberadora que el chiste pretende generar. La similitud existente entre la percepción espiritual intuitiva y la comprensión de un chiste debe ser algo muy conocido por los hombres y mujeres iluminados, pues casi invariablemente todos ellos muestran un gran sentido del humor. Especialmente el Zen está lleno de anécdotas e historias divertidas, y en el Tao Te Ching leemos: si no se rieran de él, no sería el Tao. En nuestra vida diaria, las percepciones intuitivas directas de la naturaleza de las cosas están normalmente limitadas a momentos muy breves. No así en el misticismo oriental, donde se extienden a largos periodos y finalmente se convierten en una conciencia permanente. La preparación de la mente para esa conciencia, para una conciencia inmediata y no conceptual de la realidad, constituye la principal finalidad de todas las escuelas de misticismo orientales y en muchos aspectos de la propia forma de vida oriental. Durante la larga historia cultural de la India, de China y de Japón, se han desarrollado una enorme variedad de técnicas, de rituales y de formas artísticas tendientes a alcanzar dicha meta. A todos ellos se les puede llamar meditación en el más puro sentido de la palabra. La intención básica de todas estas técnicas parece ser la de silenciar a la mente pensante y trasladar la conciencia desde el modo racional al intuitivo. En muchas formas de meditación, ese silencio de la mente racional se logra concentrando la atención en un solo detalle, como la respiración, el sonido de un mantra o la imagen visual de un mandala. Otras escuelas enfocan su atención en los movimientos del cuerpo, que deberán realizarse de un modo espontáneo, sin la interferencia de ningún pensamiento. Esta es la manera del yoga hindú y del tai chi chuan taoísta. Estos movimientos rítmicos pueden conducir a la misma sensación de paz y serenidad que caracteriza a otras formas más estáticas de meditación, sensación que también puede ser provocada por algunos deportes. Para mí, por ejemplo, esquiar es una forma de meditación altamente gratificante. Las formas de arte orientales son también modos de meditación. No son tanto medios de expresión de las ideas del artista como posibilidades de autorrealización mediante el desarrollo del modo de conciencia intuitivo. La música india no se aprende leyendo notas, sino escuchando tocar al maestro y desarrollando así el sentido musical, del mismo modo que los movimientos del tai chi no se aprenden con instrucciones verbales, sino haciéndolos una y otra vez al unísono con el maestro. Las ceremonias de té japonesas están llenas de movimientos lentos y rituales. La caligrafía china requiere de un movimiento de la mano desinhibido y espontáneo. Todas estas habilidades son utilizadas en Oriente para desarrollar el modo de conciencia meditativo. Para la mayoría de las personas, especialmente para los intelectuales, este modo de conciencia constituye una experiencia totalmente nueva. Los científicos conocen las percepciones intuitivas directas de su investigación
pues todo nuevo descubrimiento se origina en uno de esos flashes repentinos y no verbales. Pero estos son momentos extremadamente cortos que surgen cuando la mente está llena de información, de conceptos y de patrones de pensamiento. En la meditación, por el contrario, la mente se ha vaciado de pensamientos y conceptos, preparándose así para funcionar durante largos períodos de modo intuitivo. De este contraste entre investigación y meditación es de lo que habla Lao Tse cuando dice: quien persiga aprender aumentará cada día, quien persiga el Tao disminuirá cada día. Una vez que la mente racional ha sido silenciada, el modo intuitivo genera una conciencia extraordinaria. El entorno se experimenta de una forma directa sin ser filtrado por el pensamiento conceptual. En palabras de Chuang Tzu, la mente calmada del sabio es un espejo donde se reflejan el cielo y la tierra. Es el reflejo de todas las cosas. Esta experiencia de unidad con el entorno constituye la característica principal del estado meditativo. Es un estado de conciencia en el que toda forma de fragmentación cesa, fundiéndose en una unidad indiferenciada. En la meditación profunda, la mente permanece totalmente alerta. Además de la percepción asensorial de la realidad, capta también todos los sonidos, imágenes y otras impresiones del entorno, pero no se aferra a las imágenes sensoriales para analizarlas o interpretarlas. No les permite que distraigan su atención. Este estado de conciencia no difiere del estado mental de un guerrero que, extremadamente alerta, espera un ataque, registrando todo cuanto sucede a su alrededor, pero sin permitir que lo distraiga ni un solo instante. El maestro Zen, Yasutani Roshi, se sirve de esta imagen en su descripción del Shikantaza, la práctica de la meditación Zen. Shikantaza es un elevado estado de conciencia concentrada en el que no se siente tensión ni prisa, ni por supuesto pereza. Es la mente de quien se enfrenta a la muerte. Imagina que te ves involucrado en un duelo al estilo de los que tenían lugar antiguamente en Japón. Encaras a tu oponente vigilante, dispuesto y preparado. Si relajases tu vigilancia tan solo por un instante, serías instantáneamente cegado. Una multitud se agolpa para ver la pelea. Como no eres ciego, los ves con el rabillo del ojo, y puesto que no eres sordo, los oyes. Pero ni tan siquiera un momento se ve tu atención atrapada por estas impresiones sensoriales. P. Kapleau, Three Pillars of Zen, Los tres pilares del Zen, 1967. Páginas 53 y 54. A causa de la similitud existente entre el estado meditativo y el estado mental del guerrero, la imagen del guerrero juega un importante papel en la vida espiritual y cultural de Oriente. La escena donde se desarrolla el texto religioso favorito de la India, el Bhagavad Gita, es un campo de batalla, y las artes marciales desempeñan un importante papel en las culturas tradicionales de China y Japón. En Japón, la fuerte influencia del Zen en la tradición del samurái originó lo que se conoce como Bushido, el camino del guerrero, un arte de esgrima en el que la percepción espiritual del participante alcanza la perfección más elevada. El Tai Chi Chuan taoísta, que fue considerado en China como el arte marcial supremo, combina de un modo único los lentos y rítmicos movimientos yógicos con la total alerta mental del guerrero. El misticismo oriental está basado en la percepción directa de la naturaleza de la realidad, y la física se basa en la observación de los fenómenos naturales que tienen lugar en los experimentos científicos. En ambos campos, las observaciones son después interpretadas y esa interpretación con frecuencia es comunicada por medio de palabras. Dado que las palabras son siempre un mapa abstracto y aproximado de la realidad,
Las interpretaciones verbales de un experimento científico o de una percepción mística serán necesariamente imprecisas e incompletas. Tanto los físicos modernos como los místicos orientales son conscientes de este hecho. En física, a estas interpretaciones de los experimentos se les llama modelos o teorías, y la aceptación de que todos los modelos y teorías son aproximados es algo básico en la investigación científica moderna. De ahí la frase de Einstein: en cuanto las leyes matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas, y en cuanto son ciertas, no se refieren a la realidad. Los físicos son conscientes de que sus métodos de análisis y de razonamiento lógico nunca podrán explicar la totalidad de los fenómenos naturales en su conjunto. Por eso, eligen un cierto grupo de fenómenos y tratan de construir un modelo que les permita describir a ese grupo. Al hacer esto, descuidan otros fenómenos y por ello su modelo no proporcionará una descripción completa de la situación real. Los fenómenos que no han sido tomados en cuenta pueden tener un efecto tan pequeño que su inclusión no alteraría significativamente la teoría, o tal vez se los omite simplemente porque en el momento de establecer la teoría no son conocidos. Para ilustrar estos puntos, vamos a considerar uno de los modelos más conocidos en física, la mecánica clásica de Newton. Los efectos de la resistencia o fricción del aire, por ejemplo, en este modelo no son tenidos en cuenta, pues generalmente son muy pequeños. Pero aparte de tales omisiones, la mecánica newtoniana fue durante mucho tiempo considerada como la teoría definitiva para describir todos los fenómenos naturales, hasta que se descubrieron los fenómenos eléctricos y magnéticos no contemplados en la teoría de Newton. El descubrimiento de tales fenómenos mostró que el modelo era incompleto y que solo se podía aplicar a un limitado número de fenómenos, esencialmente al movimiento de los cuerpos sólidos. Estudiar un grupo limitado de fenómenos puede también significar estudiar sus propiedades físicas solo en una escala limitada, y esto constituiría otra razón por la cual la teoría es aproximada. Este aspecto de la aproximación es bastante sutil, puesto que nunca sabremos de antemano dónde radican las limitaciones de una teoría. Solo la experiencia podrá mostrarlas. De este modo, la imagen de la mecánica clásica se vio todavía más erosionada cuando la física del siglo XX mostró sus limitaciones esenciales. Hoy sabemos que el modelo newtoniano es solo válido para objetos compuestos por un elevado número de átomos y solo para velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Cuando no se da la primera condición, la mecánica clásica ha de ser sustituida por la teoría cuántica. Cuando no se satisface la segunda condición, ha de aplicarse la teoría de la relatividad. Ello no significa que el modelo de Newton esté equivocado, o que la teoría cuántica y la teoría de la relatividad tengan razón. Todos estos modelos son aproximaciones, válidas solo para una cierta gama de fenómenos. Más allá de esa gama, su descripción de la naturaleza ya no es satisfactoria y se hace necesario hallar nuevos modelos que sustituyan a los viejos, o mejor, que los amplíen, incrementando la aproximación. Especificar las limitaciones de un modelo dado en el momento de su construcción es a menudo una de las tareas más difíciles y más importantes. Según Jeffrey Chu, cuya teoría de la tira de bota examinaremos más adelante, es esencial preguntarse tan pronto como un modelo o teoría se ponga a funcionar: ¿por qué funciona? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué tipo de aproximación significa exactamente? Según Chu, estas preguntas constituyen el primer paso hacia futuros progresos. Los místicos orientales, a su vez, son también conscientes del hecho
de que toda descripción verbal de la realidad es imprecisa e incompleta. La experiencia directa de la realidad trasciende los reinos del pensamiento y del lenguaje, y dado que todo el misticismo se basa en dicha experiencia directa, cualquier cosa que pueda decirse sobre la misma será sólo parcialmente cierta. En física, la naturaleza aproximada de todas las afirmaciones es cuantificada y el progreso se realiza aumentando la aproximación en muchos pasos sucesivos. ¿Cómo abordan entonces las tradiciones orientales el problema de la comunicación verbal? En primer lugar, el interés principal de los místicos lo constituye la experiencia de la realidad y no la descripción de esa experiencia. Por ello, en general no existe un marcado interés en el análisis de dicha descripción, y así el concepto de una aproximación bien definida nunca surgió en el pensamiento oriental. Por otro lado, cuando estos místicos orientales desean comunicar su experiencia, se enfrentan a serias limitaciones del lenguaje. En Oriente se han desarrollado diferentes modos de abordar este problema. El misticismo hindú, y en particular el hinduismo, revisten sus descripciones bajo la forma de mitos, empleando metáforas y símbolos, imágenes poéticas, símiles y alegorías. El lenguaje mítico se ve menos restringido por la lógica y el sentido común. Se muestra lleno de magia y de situaciones paradójicas, ricas en imágenes sugestivas, nunca precisas, que permiten transmitir el modo en que los místicos experimentan la realidad mucho mejor que el lenguaje de los hechos concretos. Según Ananda Coomaraswamy, el mito encarna el más aproximado enfoque de la verdad absoluta que pueda darse con palabras. La rica imaginación hindú ha creado un gran número de dioses y diosas, cuyas encarnaciones y hazañas son relatadas en fantásticas historias, recopiladas en epopeyas de enormes dimensiones. El hindú de percepción profunda sabe que todos esos dioses son creaciones de la mente, imágenes míticas que representan las muchas caras de la realidad. Por otro lado, también sabe que no fueron creados meramente para hacer las historias más atractivas, sino que son vehículos esenciales para la transmisión de las doctrinas de una filosofía basada en la experiencia mística. Los místicos chinos y japoneses encontraron una forma diferente de abordar el problema del lenguaje. En lugar de aderezar la naturaleza paradójica de la realidad mediante símbolos e imágenes mitológicas, generalmente prefieren acentuarla utilizando un lenguaje objetivo. Así, los taoístas hacen frecuente uso de afirmaciones absurdas a fin de exponer las incongruencias que surgen de la comunicación verbal y al mismo tiempo mostrar sus límites. Pasaron esta técnica a los budistas chinos y japoneses, quienes todavía la desarrollaron más. Su punto más alto ha sido alcanzado en el budismo zen, con los koans, absurdas adivinanzas que muchos maestros zen utilizan para transmitir las enseñanzas. Estos koans presentan un importante paralelismo con la física moderna, del cual trataremos en el siguiente capítulo. En Japón existe todavía otro medio de expresar los conceptos filosóficos que debe también ser mencionado. Es una forma especial de poesía extremadamente concisa, usada frecuentemente por los maestros zen para señalar directamente hacia la esencia de la realidad. Cuando un monje preguntó a Fuketsu Ensho, cuando no puede utilizarse la palabra ni el silencio, ¿cómo evitamos el error? El maestro respondió, siempre recuerdo a Kiang-Tzu en marzo, el canto de la perdiz, la abundancia de flores olorosas. Esta forma de poesía espiritual alcanzó su perfección en el haiku, versos clásicos japoneses de tan solo 17 sílabas, que se vieron profundamente influenciados por el zen.
La profunda percepción de la naturaleza de la vida, alcanzada por estos poetas de haiku, se hace evidente incluso en su traducción al castellano. Hojas cayendo, una yace junto a la otra. La lluvia rocía a la lluvia. Cuando los místicos orientales expresan su conocimiento mediante palabras, ya sea sirviéndose de mitos, de imágenes poéticas o de afirmaciones absurdas, son siempre conscientes de las limitaciones impuestas por el lenguaje y por el pensamiento lineal. Los físicos modernos han llegado a adoptar exactamente la misma actitud en relación con sus modelos verbales y sus teorías, las cuales son también solo aproximadas y forzosamente inexactas. Constituyen el equivalente de los mitos orientales, de los símbolos y de las imágenes poéticas, y es en ese nivel donde voy a examinar los paralelismos. Una misma idea sobre la materia es transmitida, por ejemplo, a un hindú mediante la danza cósmica del dios Shiva y a los físicos a través de ciertos aspectos de la teoría del campo cuántico. Ambos, el dios danzante y la teoría física, son creaciones de la mente, modelos que describen la intuición de sus autores sobre la realidad. 3. Más allá del lenguaje. Esta contradicción tan enigmática para el pensamiento rural procede del hecho de que nos vemos obligados a usar el lenguaje para comunicar una experiencia íntima, cuya propia naturaleza trasciende con mucho el campo de la lingüística. D. T. Suzuki. Aquí los problemas del lenguaje son realmente serios. Deseamos hablar de la estructura de los átomos, pero no podemos hablar de los átomos en el idioma corriente. W. Heisenberg. El hecho de que todas las teorías y modelos científicos son aproximados y de que sus interpretaciones verbales son siempre inadecuadas debido a la inexactitud de nuestro lenguaje fue ya aceptado por los científicos a comienzos de este siglo, cuando tuvo lugar una nueva e inesperada evolución de la ciencia. El estudio del mundo atómico obligó a los físicos a admitir que nuestro lenguaje común no solo es impreciso, sino totalmente inadecuado para describir las realidades atómica y subatómica. La teoría cuántica y la teoría de la relatividad, bases ambas de la física moderna, han puesto de manifiesto que esta realidad trasciende la lógica clásica y que no se puede hablar de ella en el idioma corriente. Por eso escribía Heisenberg: el problema más difícil en relación con el uso del lenguaje surge en la teoría cuántica. En primer lugar, nos encontramos con que no tenemos ni una sola guía que nos permita correlacionar los símbolos matemáticos con conceptos del lenguaje ordinario, y lo único que sabemos desde un principio es el hecho de que nuestros conceptos comunes no pueden aplicarse a la estructura de los átomos. W. Heisenberg, Physics and Philosophy, Allen and Unwin, Londres 1963, página 177. Desde un punto de vista filosófico, esta ha sido sin duda la más interesante evolución de la física moderna, constituyendo una de las raíces de su relación con la filosofía oriental. En las escuelas de la filosofía occidental, la lógica y el razonamiento han sido siempre las principales herramientas utilizadas en la formulación de las ideas filosóficas y, según Bertrand Russell, esto es cierto incluso en las filosofías religiosas. Sin embargo, en el misticismo oriental siempre se ha admitido el hecho de que la realidad trasciende al lenguaje ordinario, y así los sabios orientales nunca tuvieron miedo de ir más allá de la lógica y de los conceptos comunes. En mi opinión, esta es la principal razón por la que sus modelos de la realidad constituyen una base filosófica más aproximada a la física moderna que los modelos de la filosofía occidental. Los problemas del lenguaje con que se encontraron los místicos orientales son exactamente los mismos con los que se enfrentan hoy los físicos modernos. En los dos pasajes citados al principio de este capítulo, D. T. Suzuki habla del budismo y Werner Heisenberg habla de la física atómica. Sin embargo,
Ambos textos son casi idénticos. Tanto el físico como el místico desean comunicar su conocimiento y cuando lo hacen con palabras, sus afirmaciones resultan absurdas y están llenas de contradicciones lógicas. Estos absurdos son característicos de todo misticismo, desde Heráclito